Mm, mm, mm. Hoy no se lavan, no se comen, mucho menos se trabaja, horas estas que me ponen. Es mi deber, muchos suponen para la calle tú y a mí quien me compone. Ese es mi tiempo, quien dice que no. Voy bajando y que se queme el arroz. Ni colla ni escoba, claro que no. Voy bajando y que se queme el arroz. Tómate tu tiempo, llego de frijol. Voy bajando y que se queme el arroz. Antes eras tú, ahora soy yo. Voy bajando y que se queme el arroz. Mm, Hola, Luanda. Hola, hola. Hola, hola. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Solo Bueno, quería... es un placerazo tenerte con nosotras, ¿viste? O sea, estuvimos en este tiempo charlando con varias personas y bueno, sí, por ahí más de la parte de la percusión y eso, sí que tenerte a vos siendo, o sea, una referente importante de lo que es la danza, para nosotras es increíble. Así que te agradecemos un montón Un placer. darnos tu tiempo, digamos, para charlar con nosotras. Un placer, para mí es realmente un placer, ya que, bueno, yo lo vi lo que ustedes hicieron por la parte musical y estuvo genial y me dije, wow, y no pude soportar el comentarlo y felicitarla, ¿no? Gracias. Bueno, No, yo realmente cuando muy te bonito. leí que nos estabas comentando, también me pasó esto, bueno, que decía Vero, ¿no? Como dije, para, Luanda nos está haciendo un comentario, fue como... No, Así que yo tampoco me buenas aguanté y te cosas. respondí. Menos mal que pasó la corriente, porque a veces las cosas suceden no por gusto, ¿no? Son señales así que uno no se lo espera, pero suceden. Y entonces, pues sí, yo soy de las que digo que las cosas cuando están bien hechas, cuando tú ves la pasión con que la gente se entrega, lo hacen, trabajan, vale la pena reconocerlas. Y entonces, gracias. claro que sí. Bueno, lo primero que nos preguntábamos era que nos cuentes un poco cómo llega la danza a tu vida, más allá de que sepamos un poquito. ¿Y cuándo sentiste que iba a ser tu profesión, que lo elegiste como profesión? Wow. Bueno, ¿de qué te voy a hablar? Te voy a decir que la danza vino a mi vida, yo creo que antes de nacer, porque mi mamá era bailarina, coreógrafa, era artista, bailarina profesional del Conjunto Nacional de Espectáculos en el Teatro Carlos Mar, dirigido por Sonia Calero, en aquella época, Alberto Alonso y todas esas personalidades de la danza. Y mi papá, Domingo Pao, el maestro Domingo Pao, entonces, sí, ustedes lo conocen perfectamente. Y sí, pues desde muy pequeñita siempre estuve nadando en todo lo que era el área de la danza.
Mi papá me recuerdo que me contaba o me cuenta de que él me llevaba de pequeñita a los ensayos, las prácticas en el conjunto folclórico nacional, estando bebé, porque mi mamá tenía que trabajar. Y entonces, pues me acostaban en los colchones de donde ellos hacían la gimnasia y cosas así. Y entonces todas las bailarinas del conjunto me cuidaban de mí como bebé, etcétera, etcétera. Y casualmente, pues, que 18 años después, formé parte como bailarina del conjunto folclórico nacional. Entonces, aquellas que me cargaron llegaron a ser mis compañeras de trabajo con mi papá y así. Luego, siempre de chiquitica, como te decía, estuve siempre envuelta en el mundo de la danza, el teatro, las artes escénicas. Desde que cuando tenía 8 años, hice por primera vez una pieza de teatro, una pieza teatral, que se llamaba Cuéntame tu vida sin avergonzarte. Y eso fue por parte de mi mamá. Yo tenía solo 8 años y yo hacía en la pieza de mi madre cuando era chiquita, cuando era pequeña. Y tuvo muchísima aceptación. Yo solo tenía 8 años y la pareja de baile fue con Alexander Papín, el hijo de los Papines. Mira. Alexander. Sí, eso fue en el Teatro Carlos Mar y era con el Conjunto Nacional de Espectáculos en aquella época. Fue mi primera salida al escenario con 8 años. Ya luego, pues, ingresé en la ENA, en la Escuela Nacional de Arte, cuando abrieron todo lo que era la sección de danzas tradicionales afrocubanas, tradicionales folclóricas, y pues ahí en el año 91 entré. No sabía bailar, sinceramente, ni papa, nada. Sí, porque lo veía, pero realmente bailarlo con técnica y todo lo demás, pues no. Y entonces recuerdo que mi papá, él en aquella época daba clases al folclórico universitario de La Habana, el conjunto folclórico de la Universidad de La Habana, y entonces los domingos él me llevaba allí y yo aprendía un poco, siguiendo. Yo era la chiquitica y entonces todos adultos ya, y yo corriendo para... Sí. Y así entré a la Escuela Nacional de Arte. Me gradué en el 95 y entré al Conjunto Folclórico Nacional, donde fui, bueno, bailarina solista, etcétera, 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 y ya saben, más o menos, sí. No sé si respondí la pregunta. Sí, Te he hecho un poco... Perfecto. Ya hablaste recién de tu papá. ¿Qué significó en tu carrera tu papá, para tu carrera profesional, no? Wow, significó muchísimo, 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 porque él fue, bueno, yo me inspiré mucho también de él, me inspiré mucho desde pequeña, de su trayectoria, y fue mi mentor. Domingo Pao fue y sigue siendo mi mentor, mi coreógrafo, mi maestro, mi amigo, mi consejero, siempre, siempre. Él, estando yo en la escuela, en la ENA, él fue quien me hizo mi primera coreografía para un concurso que hacían en aquella época en la UNIAC, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, hacían concursos para estudiantes. Y me recuerdo que él fue mi primer coreógrafo. Yo tenía como 15 años más o menos. Y recuerdo haber ganado el primer premio bailando para Ollá, con una coreografía que él me montó. Sí, cómo no. Mi papá siempre ha sido, bueno, además de padre e hija, ser compañeros de trabajo y al mismo tiempo ser mi guía. Era quien, cada paso que yo daba me decía, no, pienso que no, porque pienso que por aquí analiza. Me daba siempre las dos opciones, ¿no? A escoger. Y cuando yo me equivocaba me decía, pero Lundi. Y yo le decía, ay, pero papá, no, discúlpame. Y me decía, no. Entonces, ya, cuando yo me equivocaba, perdón, me decía, ok, te lo digo yo, es por aquí. Bueno, pero está bueno que también te dejaba el margen de error, ¿viste? Porque a veces Sí. ser
padre y guía en ese sentido es como muy difícil, me imagino. Sí, súper difícil, súper difícil. Y eso sí, bueno, como acabas de decir, es muy bueno tener a alguien que aunque sabe que estás yendo por el camino no correcto o no el más corto para llegar en menos plazo, te deja un poco que tú te lleves tus propias experiencias, tus propios boom, tus propios golpetazos, y aunque luego él esté allí para decirte, ok, lo podemos sanar de esta manera, de esta otra, lo podemos corregir así, asado. Muy importante, sí, cómo no, cómo no. Actualmente él sigue, perdón. No, te digo, dale. Sí, no, ya para concluir este segmento, quería agregar que continúa. Actualmente yo lo traigo de vez en cuando, él viene aquí a Londres y ahora es coreógrafo también de mi compañía. Yo tengo una pequeña compañía, un grupo folclórico también, acá en Londres y él viene, les monta coreografía, los enseña. Bueno. Y todo. Sí, todavía lo tengo detrás diciéndome, así no. No, te iba a preguntar si tenías alguna anécdota que te haya quedado como muy presente con tu papá, que me imagino que debes tener miles, pero Wow. Bueno. Pero, ¿de qué tipo? ¿Artística o Sí. Sí. Así, Bueno. Sí. Ok, sí, cómo no. Tengo, pero esta es muy cómica. Eso fue en el año 2000, estábamos bailando aquí en Inglaterra, casualmente, en Londres, en el teatro Sadler's Wells, y estábamos bailando casualmente de pareja de baile. Estábamos bailando un mambo tradicionales. Sí. Y entonces él era mi pareja, pero él se le olvidó, llegó un momento que se le olvidó la coreografía. No. Y entonces estábamos bailando juntos y me decía, cuando yo estaba de frente, de cara al público, y él le daba la espalda al público, él me preguntaba, ¿y ahora para dónde? Y entonces yo, mirando al público, le decía, derecha, izquierda. Y eso era muy cómico y me decía, ay, estoy perdido. Y yo le decía, sonríe. Eso fue muy cómico. Y después estábamos como muertos de la risa, detrás del escenario, ¿no? Eso es lo que llamamos lo que usted no vio. Algo así. Pero nunca se percataron, el público nunca se dio cuenta de nada, fue increíble. Son muy graciosas esas cosas. Otra anécdota que tengo con él que me ha marcado yo pienso que toda la vida, yo era muy niña todavía, tenía como 12 o 13 años y él ya era profesor justamente del conjunto universitario de La Habana, conjunto folclórico universitario, y tenían una gira a México. Pero casualmente, la noche anterior, estábamos todos festejando y no sé qué, y no escuchó en la mañana, tenía que levantarse como a las 6 de la madrugada, y no escuchó la alarma, no escuchó el despertador. No. Y entonces, él se despierta así, sobresaltado, y le pregunta a su esposa, ¿qué hora es? Y ella le dice, bueno, son las 7, pero él tenía que estar a las 7 en el aeropuerto. Y entonces nosotros, imagina, ¿sabes qué pasó? Pues teníamos una bicicleta, bueno, él tenía una bicicleta de esta china, de esas grandes, ¿sabes? Y ahí me dijo a mí, ¿sabes que vas conmigo para el aeropuerto? Porque si no, no voy a llegar, se me va a ir el avión y después tienes que virar sola. Imagínate, el aeropuerto, no sé si ustedes después han estado en Cuba alguna vez, supongo que sí. Sí. Desde Marianao por Tropicana, imagínense, yo vivo por ahí, desde Tropicana hasta el aeropuerto internacional José Martí, en bicicleta. Y yo recuerdo que él pedaleaba y solo preguntaba a las personas en la calle, ¿qué hora es? Y la gente le decía, 8 menos 20. Y apretaba más. Y llegando al aeropuerto, yo me recuerdo que yo iba sentada detrás en la parrilla de la bicicleta, con el bolso de él de viaje, y él pedaleaba muy fuerte.
Y cuando llegamos, el avión ya estaba esperando por él, así, ya el avión estaba arrancando, ya. Brrr, brrr. Y entonces, en aquella época esperaban, ya en este periodo no esperan por nadie, No. pero en aquella época, hace ya más de 20 años atrás, pues sí, esperaban y logró irse. Y yo recuerdo que me quedé con la bicicleta, así, llorando, y desde las rejas así del aeropuerto, y vi cómo él se iba, así, como se iba. Pero fue, y después tuve que virar sola. Yo nunca había hecho eso, en bicicleta, Claro. con 13 años, fue De súper chiquita. peligroso. Sí, pero fue una enseñanza de vida bastante grande. Nunca más la he olvidado. Y entonces, pues sí, él logró irse a México. Logró, cómo no. Pero aquello fue histórico. Sí. ¿Quieres seguir con alguna pregunta? No, dime tú. Se nos ha ya. ido, se ha ido una de las participantes, se debe haber desconectado. Sí, se le debe haber desconectado. Ahora debe Ya. volver. A ver, tenemos acá varias, así que. Bueno, también, más allá de tu papá, también nos preguntamos como quiénes fueron tus referentes, tanto en la danza como en la música, por ahí. No Ya. sé, puede ser artistas, maestros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo tengo en la danza, tengo referente el maestro Santiago Alfonso, que aunque no es realmente de la parte afrocubana, fue también un mentor importante para mí, porque yo solo no hice la actividad como tal, danzas afrocubanas. También me interesé por todo lo que era los bailes, espectáculo, como mi mamá. Eso fue lo que heredé de su lado. Y así me fui a Monte Carlo, a Mónaco, como bailarina solista. Y fue gracias al maestro Santiago Alfonso. Entonces, para mí fue un gran referente de la danza. Muchos maestros también que tuve en la Escuela Nacional de Arte, como no. En el conjunto, como tal, todas las generaciones, muchos ya fallecidos, maestros del conjunto, Margarita Ugarte, Ana Luisa Cáceres, Libra Quesada, muchos de verdad que nos enseñaron, que nos brindaron todo. En la rumba específicamente tuve mucha ayuda de la difunta Teresa Polledo, cantante de Afrocuba de Matanzas. Sí. Teresita Polledo, que luego fue cantante del folclórico. Sí, así pensando, wow. Sí, Marta Galarraga, como colega mía de trabajo, pero también me ayudó mucho con lo del canto y cosas así, porque siempre he sido muy, ¿cómo puedo decir? Dinámica en el aspecto que nunca me he quedado encerrada en una sola cosa. Me gusta saber un poquito de todo. Pienso que cuando conoces un poquito cada ángulo que representa como tal la cultura afrocubana, queda más completa, más completo a nivel cultural. A ver. Músicos tengo muchos, los Aspirina, los Aspirinas, Román Díaz, tenía Juan de Dios Ramos, el Goyo, sí, son tantos, Pancho Quinto, cómo no, sí. Así que me vengan, pero siempre me ha gustado inspirarme de todos, porque pienso que es como las raíces afrocubanas, sabes que han pasado de generación en generación. Entonces, como bien decimos, cada cual se ha quedado con su librito debajo del brazo y es muy bueno estar abierto a todos los libritos, estos famosos, porque al final todos tienen un solo objetivo y es mantener las tradiciones, en este caso afrocubanas, ya sea en el campo de la rumba, ya sea en el campo de otros segmentos de los bailes, cantos y música afrocubana. Entonces, a mí me ha gustado mucho siempre saber del ángulo que cada uno de estos maestros lo
lo sigue viendo. Ajá. También me estoy interesando mucho en la nueva generación, porque estoy mirando que, bueno, todo avanza, todo cambia, Sí. y están existiendo muchas fusiones de cosas. A veces muchos de los de mi época no están de acuerdo, otros sí le ven sentido, y wow, estaríamos hablando hasta mañana aquí. Ah, bueno, te íbamos a preguntar un Sí. poco de eso. Exacto, justo te íbamos a preguntar. Vera. ¿Qué opinabas de eso que estabas diciendo, ¿no? De la fusión de la danza que se está dando mucho ahora y que las nuevas generaciones también vienen como con esa impronta, digamos. Ujú. ¿Cuál era tu opinión? Ya, habría que separarlo por segmentos, y pienso que en lo que, por ejemplo, en lo que vamos a ir a la rumba, que es lo más urbano, ¿okay? Lo popular, porque si nos vamos a lo tradicional, que serían las danzas yoruba, los orishas, etcétera, es un poquito más, hay que mirarlo desde otro ángulo. La rumba como tal, como sabemos, le han puesto ya hasta reggaetón. Lo han mezclado, han hecho fusiones hasta con reggaetón. No estoy en desacuerdo, atención, por mucho que yo venga ya de no una generación antigua, pero estoy en el medio, como quien dice. Estoy en la generación del medio, Claro. no estoy en la generación de los fundadores de esta cultura, como son por ejemplo, el periodo o la época de Maestro Domingo Pao. Yo soy la raíz, o no, perdón, no la raíz, yo soy el fruto de esta generación, y luego después de mí es la nueva ahora. Entonces como que es un poco difícil de poner la balanza entre los dos, porque me educaron a respetar estas tradiciones, cosa que desafortunadamente se está un poco perdiendo, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que todo evoluciona, y que tampoco pienso que no debemos cerrarle tampoco las puertas a esta nueva generación, que lo único que está haciendo es defender también las tradiciones, desde su punto de vista, evidentemente, pero lo están haciendo de una forma u otra. Tampoco me están mezclando la rumba con bachata, que no es cubano. Tampoco me están, no sé si me entiende. Entonces, Sí. habría que poner como que en mi lugar, yo pongo la balanza y me digo, bueno, tengo a mis hijos que yo, por mucho que yo les quiera cantar una rumba, me dice, mamá, por favor. No, entonces me doy cuenta que sí, que estamos en completo periodo de evolución. Pero hay cosas y cosas, ¿sí? Yo sigo músicos y agrupaciones musicales cubanas actuales, que es fascinante el trabajo que hacen. Lo mismo de mujeres, de chicas, como de mixto o solo de hombre. Hay agrupaciones que, wow, hacen, pero donde yo estoy un poco que, no reacia, pero sí neutral, un poco que prefiero no emitir mi criterio, es cuando ves personas que se dicen maestros, en este caso de danza, ¿no? Y entonces me quieren mezclar todo tipo de estilos danzarios, y lo que están haciendo es confundir a las personas que no son nacidas en nuestra cultura, en este caso todos los entusiastas y amantes de la cultura afrocubana, de todos los puntos y todos los géneros de la cultura afrocubana. Ellos se están nutriendo y aprendiendo de personas que se dicen ser maestros, que quieren enseñar lo que tal vez no conocen en profundidad, y entonces como que están confundiendo eso. Y ahí es donde yo sí no estoy muy de acuerdo, para ser honesta. ¿Comprende? Entonces es como que un poco ambiguo esa de sí, estamos de acuerdo, evoluciona todo porque es así, porque es la vida, tiene que evolucionar. Pero aplaudo a toda esa nueva generación
que lo está haciendo lo mejor que pueden, se están exprimiendo. Y también como lo están haciendo es como lo están viendo desde que han ido creciendo. Ellos no inventaron eso. Ellos supongo que se fueron nutriendo. Yo hace 20 años que no vivo en Cuba, más o menos. Aunque voy cada año, aunque tengo mi evento internacional, Afro-Cuban Dance Festival, anual, un evento anual donde traemos participantes del mundo entero. Siempre lo hacemos en Ista, en Pascuas. Y justamente para eso lo hacemos, para que vengan a nutrirse de la tradición. ¿Por qué? Porque cuando aquí en Europa se ven muchas cosas que no tienen, es un rompecabezas, no tienen concordancia muchas veces. Y entonces hay gente que sí se interesa a descubrir más a fondo, y esos son los que nosotros le decimos, pues vengan, vengan a descubrir el origen, vengan a descubrir la tradición. Si después ustedes quieren hacer su propia fusión, se los aplaudo, está perfecto, pero al menos date la oportunidad de descubrir qué cosa es cada cosa. ¿Cuál es Sí, el punto? a tener un sostén y un argumento de esa fusión también, pienso yo siempre, como... Exacto. Si exacto. yo decidí una fusión, hay un porqué, digamos, ¿no? Como a Total. veces se ve mucho como exceso de recurso también, ¿no? Exactamente. Sí, también está todo lo que es, bueno, el que más fusione es el que más vende, o el que más gana, o es el que más está en el boom. Entonces vamos a mezclar esto con aquello y lo otro con esto. Y es lo que está pasando con la nueva generación. Supongo también el sistema tampoco ayuda mucho, y son muchos factores que influyen, ¿ok? Muchos factores, demasiada la competencia a nivel también internacional. Pienso que esta nueva generación que quiere darse a conocer en el mercado internacional tienen conocimiento que deben hacer algo que llame realmente la atención, ¿no ves? Para que entonces alguien diga, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esta fusión? Y entonces tratar de llegar a un nivel donde internacionalmente algún productor, alguna discográfica, alguien se interese y puedan entonces, como decimos, dar el salto de fe. hasta que llegue la posibilidad que haya más oportunidades, en este caso para los artistas que residen en el país, en este caso Cuba. ¿Entiendes? Así lo veo yo, no sé. Sí, no, obvio. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que para vos tiene que tener un bailarín, una bailarina? O sea, para que te llame la atención. Para vos. Wow. Ok. Muy buena pregunta. Lo primero que tiene que hacer, para mí, la persona, para que me llame a mí la atención, me estás preguntando. Sí. Tiene que bailar con pasión. No puede bailar para venderme una coreografía. Tiene que bailar con pasión. Tiene que sentir lo que está haciendo. Cuando la persona siente lo que está haciendo, a mí me va a llegar. ¿Por qué? Porque cuando... pienso que es lo mismo cuando una persona escribe. Si escribe con pasión, la persona que lo lee lo va a recibir con pasión y lo va a compartir porque sintió la pasión de ese que escribió lo que escribió. Lo mismo con la música sucede. Pienso que todo sale de el amor con el cual tú hagas lo que estás haciendo, o lo que debes hacer, o lo que te has pronosticado hacer o crear o transmitir. Todo está basado en eso. Si no le pones, como decimos nosotros, bomba, pues no llega. Y si no llega, pues los aplausos se caen, el público baja la cabeza y dice, oh, uno más. En este caso. Luanda, ya que estabas ahí comentándonos lo de qué le ves a un bailarín o a una bailarina, un poquito, ¿qué nos podés contar de tu recorrido como coreógrafa, de tu carrera como coreógrafa? Wow. De mi carrera como coreógrafa, ¿qué decirte?
todo empezó siendo un desastre. En el sentido de que yo siempre veía a mi papá haciendo bolitas, palitos y circulitos. Y entonces decía, ¿qué está haciendo? Y yo le decía, papá, ¿qué tú estás haciendo? Y me decía, estoy haciéndome una coreografía nueva para el conjunto. Y, wow, qué interesante. Y un buen día, pues, estando ya yo en la ENA, en la Escuela Nacional de Arte también, me tocó a mí, porque teníamos secciones de coreográficas, clases, y entonces me tocó a mí crear una pequeña coreografía para mi grupo de la escuela. Y entonces pues yo dije, pues yo voy a hacer igual que mi papá, bolitas, palitos y cuadritos. y entonces, bueno, yo estaba muy fiera, muy orgullosa de mis palos y mis cruces y mis cosas. Y entonces cuando se lo enseñé a la maestra, dije, maestra, ya está, ya tengo mi coreografía, está aquí, está lista. A ver, Luana, déjame ver, wow, ¿qué es esto? La coreografía, maestra. Y dice, pero, ok, ¿me la puedes enseñar? Y entonces yo la empecé a mirar y decía, no entendí, yo misma no entendí. Y entonces cogí el papel, lo emborruñé. Y le dije, maestra, no se preocupe, yo la tengo aquí en mi cabeza la coreografía. y entonces nunca en los palitos, en las bolitas, nada, todo eso lo tuve que echar a un lado. Y ahí tuve solamente que montar la coreografía porque yo la tenía bien concebida. Yo sabía lo que quería, pero me escribí tantas bolas y palos que me perdí completamente. Aquello fue un desastre. Pero bueno, después me quedó bien al final. Y ya luego esa fue mi primera experiencia como coreógrafa. También era muy niña, ¿no? Tenía como 16 años, algo así. Y ya luego fui aprendiendo más y más. También me gusta mucho ir al teatro y siempre he visto me gustan mucho las obras teatrales, danza contemporánea, danza clásica, me gusta mucho todo. Obras de teatro como tal también. Y entonces, pues eso me ayudó mucho, yo pienso. Me ayudó mucho a ubicarme en el espacio, a verlo de otro ángulo, ¿no? Desde otro punto. Y siempre me inspiré. Y pues nada, ahora ya me va bien ahora. Ahora sí hago los palitos y las bolitas. Y ya sé lo que estoy haciendo. Ahora sí, ya me sale mejor. Y pues ahí sabes que todo el hábito engendra la teoría, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, pues ya, es solo práctica y siempre sale, siempre. Yeah. ¿Y cómo vos tenés una escuela de danza? O sea, estando en otro país, dijiste ya estás hace 20 años, pero ¿cómo fue la experiencia, ¿no? Esas primeras experiencias para acercar tu cultura a través de la danza a una cultura distinta. ¿Cómo fue recibido eso? Bueno, difícil. La vida, a veces creemos que... Bueno, yo llegué a Europa por mediación de la danza, como les decía al inicio. Yo llegué a Europa, a Monte Carlo, a Mónaco, por un contrato de trabajo de 6 meses, bailando en el casino de Monte Carlo y pues luego mi vida cambió, encontré el amor de mi vida y pues hizo que me quedara acá en Europa, pero no estaba para nada en mi mente estipulado ni nada. Al contrario, en esa época estaba yo en plena efervescencia en el conjunto folclórico, que me estaban preparando para ser ya primera bailarina y tal y cual. Y aquello fue terrible, porque cuando dije que me había casado y que me iba, pues aquello fue terrible. Y entonces, bueno, fue difícil porque primero, sabes, cuando uno emigra, lo primero que debe hacer es aprender una nueva lengua, si no la estudiaste antes, aprender una nueva cultura. Entonces eso lleva tiempo. Lleva tiempo acostumbrarte a estar lejos de tu familia. Bueno, sabemos, las personas, todos, lo difícil que es esa parte.
ya luego hacer ver a personas de otra cultura tu propia cultura es difícil, no es tan fácil. No es muy fácil, tienes que buscar el vocabulario que hace que estas personas se interesen, sobre todo cuando hablamos de los bailes tradicionales cubanos, que no son bailes como la danza clásica, que es universal, por ejemplo, o la danza contemporánea, o el jazz, que es también universal. Las danzas afrocubanas, el nombre lo dice, afrocubanas. Entonces tienes que salir a buscar el público que se interese primero por la cultura cubana, segundo, entonces la manera de integrarlos no es muy fácil. Muchos tienen que empezar por lo que siempre ha sido o lo que abrió el campo del descubrimiento cultural latino en Europa y cubano, que fue la salsa. Entonces primero tuve que pasar por ese periodo de enseñar un poco de salsa para que la gente se identificara más contigo, porque era lo que estaba conocido en aquella época. Y entonces una vez que están en la salsa, hacerles descubrir que las raíces de la salsa son entonces las influencias, entonces la rumba y el afro, pero eso costó años. Ahora está como muy de moda, digo yo, ¿no? Como que ahora ya tenemos otro acercamiento, pero no hace tanto tampoco, o sea, ya no sé. No hace mucho, Uno tenía que buscar un montón para, ¿no? Material, y ahora es como hay más. Ahora sí, yo tengo, bueno, en estos momentos con la historia del COVID, sabes que todo está cerrado, etcétera, etcétera. Y bueno, yo doy mis clases online y yo llego a tener 50, 60 personas online, pero porque ahora es una moda. Si tú no bailas rumba, o orillas afro y lo insertas en la salsa, pues tú no sabes nada, estás perdido. ¿Qué haces? No bailas, tú no bailas, no estás a la moda. Tal cual. No estás a la moda. Entonces, es una cierta ventaja para mí. Sí, no, más vale. Yo siempre digo, a mí me encantan, ¿no? Todas estas danzas. Y entonces digo, bueno, suerte para mí que ahora está en todos lados, ¿viste? Como hay que aprovechar de esto también. Es también, bueno, desafortunadamente esta historia de esta pandemia mundial ha puesto como que la salsa en un segundo plano, si por el simple hecho del contacto. Entonces, bueno, desafortunadamente ha penalizado mucho todo el campo de la salsa en pareja, etcétera. Y entonces, bueno, la gente como que se está tornando más al baile suelto. Y entonces ahí se divierten incluyendo en los estilos de la rumba, el afro, el palo, la macuta, todos estos bailes riquísimos que son. Y ahí uno dice, ahora me toca a mí. Tal cual. Y de todas las danzas que transmitís, ¿cuál es la que más disfrutás? Wow. ¿Cuál es la que más disfruto? La rumba. Y dentro de los 3 estilos, la columbia. Ahí venía otra pregunta. Chicas. ¿Qué pregunta tienes? A ver. No, bueno, que un poco esto que en el imaginario colectivo, digamos, la columbia es un baile masculino, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, un poco qué recepción vos has tenido en relación a interpretarla, digamos, ¿no? Siendo mujer. Bueno, tal vez las personas dicen que la columbia es un baile masculino. Sí lo es, de tradición, pero tal vez ignoran o olvidan que hubieron 2 rumberas matanceras que bailaban columbia. Andrea Baró y Mar Rafaela. Parece que lo olvidan. Entonces, sí, que la prioridad es masculina
absolutamente, completamente de acuerdo. Pero afortunadamente para mí, yo tengo al colombiano en mi casa, que es el maestro Domingo Pao. Entonces, de él yo siempre me inspiré y cuando lo bailo, no bailo para ser un hombre. Es decir, yo pienso que el tabú está en que hay mujeres que les gusta la Colombia, tal y cual, como a mí, pero que tratan tal vez de adoptar una posición masculina al bailarlo. Sí. No es mi caso. Yo bailo Colombia porque me gusta, porque para bailar Colombia tienes que tener un sentido de la improvisación bastante desarrollado, porque tienes que tener otros skills, se llama en inglés, en español, skills en español, otras maneras, ahora se me ha ido la palabra. En inglés sí lo tengo, pero en fin, tienes que ser muy versátil, ¿ok? Para bailar Colombia. Porque es un baile que te pide un movimiento tras el otro y una acción detrás de la otra, constante. Es un duelo entre el escenario, la pista de baile, el quinto y tú. Entonces, una conversación muy interna que a mí me pone los pelos de punta, simplemente. Y no lo hago cuando bailo Colombia, no lo hago para, ¿cómo puedo decir? No lo hago para imitar, por ejemplo, a mi padre. No, yo lo hago porque tengo ese sentimiento adentro. Nunca he tenido ninguna crítica, tal vez porque los hombres o los rumberos que me han visto bailar Colombia saben que las respeto muchísimo y que la bailo con sentimiento y la bailo correctamente, sin ¿cómo se dice? Sin ser autosuficientemente suficiente. Y no he tenido ninguna crítica hasta hoy, tal vez mañana. Y si aparece, pues si aparece la aceptaré. Estoy dispuesta a aceptarla y a contestarla también. Porque pienso que no es nada más que un estilo danzario, ¿vale? Es un estilo danzario que sí, vuelvo y repito, siempre ha estado de toda la vida, interpretada más bien por hombres, es cierto, pero existieron mujeres que la bailaron, existieron, y hace muchísimos años. Entonces, por eso me siento con la potestad de poderlo hacer, claro que sí. ¿Qué orilla te gusta, te sentís más a gusto interpretar? O ya. Ah, me encanta. Sí. Bien. Y bueno, nos preguntábamos por qué, pero no sé si. Oya, ¿por qué si me hay un gusta porqué. bailar Oya? Sí, como no, Oya. Primero, siempre es que me identifico con las características del orilla como tal. Aunque en la parte, como hablamos, religiosa, no tengo nada que ver con ella. En la parte religiosa soy hija de Oshun. Mira. Sí, tengo coronado Oshun hace 30 años. Sí. Bueno, pero esa es otra ahí también pregunta que nos hacíamos, como que sabemos que en Cuba la religión tiene un peso bastante importante. Sí. Y entonces nos preguntábamos cómo convive eso, lo artístico con lo religioso, ¿no? O sea, como que si sentís que te aporta también. Buena pregunta. En mi caso, yo nunca, como decía, yo nunca he mezclado ambas cosas. No soy tampoco fanática. Amo mi religión, respeto mucho mi religión. No la practico constantemente porque, bueno, viviendo en Europa, pues no la practico regularmente.
la adoro. Adoro a mi Oshun, adoro todos mis santos, todas mis cosas, pero no es que lo practico regularmente, como ya dije. Tampoco soy fanática, soy muy objetiva en el plano personal. Y a nivel artístico, pues, ya lo dije, artísticamente lo artístico es lo artístico y religiosamente es religioso. Nunca los he mezclado ninguno de los dos. Pienso que en un solo momento, y cuando estaba un poco más joven, cuando estaba estudiando, que teóricamente aprendíamos mucho en la escuela, pero para lograr ver cómo los orishas, en este caso, se manifestaban realmente, cómo iba a los tambores, a las fiestas religiosas, para ver cuando ellos hacían ¿cómo se llama eso? Cuando su monte, cuando bajaban, cuando se montan y eso, pues yo siempre estaba allí de curiosa, en todos los tambores yo iba nada más que a ver a los orishas, para ver las gestualidades, para ver cómo ellos se proyectaban y todo, porque sabía que me iba a ayudar mucho en la parte escénica, en la parte de escénica, de proyección escénica. Cuando hablamos acerca de la fusión de la danza, comentaste esto, bueno, hay maestros que sobre todo cuando le enseñan a personas que no son de Cuba, digamos, como que arrancan desde la fusión por ahí en vez de arrancar por el origen de la cultura, de la danza o si es desde el punto de vista de la percusión, lo que sea. Nosotras, como grupa que somos, bueno, Daniela, que es la que habló con vos para la entrevista, ella baila, y bueno, cada una se acercó digamos, a la cultura cubana desde lugares distintos. No sé, yo desde el aprendizaje de la percusión, bueno, Mili también baila, pero ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál sería tu consejo, ¿no? Para nosotras que amamos la cultura cubana, que nos gusta, digamos, la música y todo, ¿qué nos recomendarías? En el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Desde el punto de vista del aprendizaje, les aconsejaría que continúen, o si no lo han hecho, que pienso que sí, que continúen nutriéndose simultáneamente de las tradiciones, pero de las más antiguas, para que vuestro trabajo sea más completo, ¿ok? Que se continúen nutriendo de eso que tal vez está casi olvidado, pero ustedes, si lo sacan a la luz, si lo hacen vivir nuevamente, pues tendrán el mayor apoyo, el fiel apoyo de todos los exponentes de la rumba y de la música cubana y afrocubana. El simple hecho de haber rescatado o de mantener esas tradiciones. Y que continúen como van, porque he visto algo ya de lo que... Y entonces, sí, y que no está, como decía al inicio, no está nada mal que tengan sus fusiones. Pero no está mal cuando tú sabes, es decir, tú sabes cuándo es la fusión. Una cosa es, yo lo hago así porque así lo aprendí, ¿vale? A que tú sepas lo que tú sabes que esto es A, que esto es B, C, D, E, y que si tú quieres ponerlo, quieres hacerle rompecabezas en el orden diferente o unirlo, ya eso es tu propio estilo. Pero cuando el público que te sigue sabe que aunque no siendo cubanas, son fieles amantes y seguidoras y respetan las tradiciones como tal, la gente va a decir, wow, estas chicas son extraordinarias, porque lo saben, lo conocen y ahora también enseñan la actualidad. Entonces, lo que les puedo decir es que mantengan o que hagan o que logren hacer las dos partes. Ese es mi mayor consejo. Es como yo cuando yo enseño, cuando me hacen otras entrevistas, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque no es porque sea antiguo que lo debemos apartar. Todos aprendimos de allí.
todos aprendimos de eso, que después ha ido evolucionando, es otra cosa. Pero qué lástima dejarlo morir, digo yo. Qué lástima, ¿no? Dejarlo morir. ¿Por qué? Es como que tú tienes un abuelito y como ya está viejito, ya no vale la pena ni tan siquiera darle un beso en la mejilla. ¿Para qué? Si ya él ni siente. ¿No? Así. Entonces yo pienso que mientras esas tradiciones se mantendrán vivas si nosotros le damos de comer. ¿Y cómo le damos de comer? Sacándola a flote. Si no lo hacemos nosotros, pues lo que estamos haciendo es cavar más su hoyo para que la nueva generación o los desconocidos, los que no conocen para nada esas tradiciones, pues le pasen arriba con la tierra y lo terminen de enterrar. Pero no fue la culpa de ellos tampoco. Nadie se los enseñó. Entonces va a llegar un momento que estos desconocidos van a decir, ¿y eso qué es? Ay, qué lástima que lo enterré. Yo no sabía que eso existía. Yo pensé que lo que existía era esta fusión desde el inicio. Tal cual. No pasa nada, no pasa nada. Todo me ha gustado muchísimo todas las preguntas que me han hecho. Espero haberlas respondido lo más claramente posible. Y pues nada, súper agradecida de que me hayan invitado. Les deseo de todo corazón que su programa, sus proyectos, todas sus cosas sigan a flote, sigan, como decimos, viento en popa. Que siga todo fluyendo con mucha bendición, con mucho haché, con muchas cosas bonitas. Ya. Bueno, gracias a vos por la entrevista, por estar. Sí. Un placer, tesoro, de verdad, un placer. Chigiri, chigiri, chigiri.